Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 23 al 27. En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Les respondió: yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros: si decimos que del cielo, Él nos va a decir entonces por qué no le creyeron. Si decimos que de los hombres, se nos va a echar encima el pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Entonces respondieron: no lo sabemos. Jesús les replicó: tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Estamos leyendo el Evangelio según San Mateo, que nos presenta a Jesús en la ciudad de Jerusalén y en el tiempo de su última Pascua. Jesús ha entrado a la ciudad de Jerusalén no como un peregrino caminando. En el monte de los olivos hizo que le trajeran una asna y un pollino, y cabalgando sobre los lomos de un jumento, entró a la ciudad de Jerusalén. En medio de aclamaciones, en el camino la gente le tendía sus mantos y las ramas de los árboles y lo aclamaron como Hijo de David. Cuando llegó al interior de la muralla, se dirigió al templo y de allí expulsó a los que compraban y a los que vendían. A los cambistas les volcó las mesas, a los vendedores de palomas les volteó sus puestos y dijo: mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. Allí mismo Jesús le dio la vista a algunos ciegos y a los cojos la movilidad, a todos los curó. Los sumos sacerdotes y los escribas, al ver esto que había hecho Jesús, que es denominado milagro, le dicen a Jesús: ¿no estás viendo lo que hacen? Y él les dijo: sí, porque estaba siendo aclamado por los niños que gritaban: Hosana al Hijo de David. Y él respondió que no han leído nunca: de la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza. Y se retiró de la ciudad. Al amanecer volvió a la ciudad, maldijo una higuera, y cuando estaba en el templo, actuando como maestro, impartiendo su enseñanza, seguramente en la parte del atrio oriental, donde venían temprano los peregrinos para ser instruidos, porque todo el pueblo tenía la convicción de que eran guiados por Dios y dirigidos a través de su palabra para poder recibir sus bendiciones. Se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Los sumos sacerdotes eran normalmente los jefes religiosos de Israel, que habían detentado la autoridad de regir al pueblo como jefes de los sacerdotes. Pero de los dos, uno podía ser, si son solamente dos, por el plural de sumos sacerdotes, podían ser solamente dos o más de los que habían gobernado a Israel como pueblo religioso. El nombre les quedaba de sumo sacerdote, como nosotros hoy hablamos de expresidente o de obispo, aunque sea emérito. ¿Qué sucede? Estos tienen autoridad o la han tenido y pertenecen al Sanedrín. Y los otros que los acompañan son los ancianos, gente de las familias aristocráticas de Israel, que forman parte del Sanedrín, que junto con unos escribas
se encargan de regir a todo el pueblo. Estos abordan a Jesús y lo interrogan. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas? La verdad es que no las hace, las hizo. Esta pregunta tiene significado y sentido porque Jesús ha hecho varias cosas. No entró como un peregrino a la ciudad santa, entró como un rey triunfante. Cuando al profeta Samuel le pidieron tener un rey, le pidieron que saliera al frente de sus tropas a combatir a los enemigos, y a la guerra se iba en caballo. Pero cuando el rey retornaba habiendo vencido a sus adversarios, entraba cabalgando en un asno en señal de que no había nada que temer, de que todo estaba en paz, que había derrotado a los enemigos. Esta es la primera cosa que Jesús hizo. Permitió que lo aclamaran como hijo de David. Habiendo llegado a la ciudad, se introdujo en el templo, y en el templo hizo algo que contravenía la autoridad de los sumos sacerdotes y de quienes gobernaban, porque ellos habían permitido que se vendieran los productos requeridos para hacer los sacrificios dentro del templo, y tenían allí vendedores de ovejas, de palomas, de toros, incienso, harina y otras cosas más. Y estaban también los cambistas, porque no podía introducirse ninguna moneda que tuviera alguna imagen al templo. Y Jesús les hizo salir expulsando a los compradores y vendedores, y aquí se nos dice que volcó las mesas y los puestos de los cambistas y de los vendedores de palomas. Y luego curó en el templo a ciegos y a cojos y permitió que los niños lo aclamaran como hijo de David. Y más todavía, cuando los sumos sacerdotes y los escribas le decían que los aplacara, él dijo que estaba escrito que de la boca de los niños iba a salir una alabanza contra sus adversarios. Y por eso le preguntan con qué autoridad ha hecho todo esto, de quién proviene o quién le ha dado esta autoridad. Jesús, como buen judío, respondió con una contrapregunta. Así hacían normalmente ellos. ¿Y qué sucedió? La pregunta era: si ustedes me responden lo que yo les voy a preguntar, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde provenía el bautismo de Juan? ¿De Dios o de los hombres? Esto ponía contra la espada y la pared, en un callejón sin salida, a los sumos sacerdotes y a los ancianos. Porque si ellos respondían que venía del cielo, entonces les tendría Jesús otra respuesta: ¿por qué no le creyeron? Si decimos que de los hombres, la gente tiene a Juan como un profeta y se nos van a venir encima. Por eso dieron una respuesta política: no lo sabemos. Pero nosotros tenemos que entender cosas interesantes. El bautismo que Juan practicaba no estaba presente en un ritual ya practicado en el ambiente de esa época, ni con los fariseos, ni con los esenios, ni en ningún otro pueblo vecino. Nadie había hecho un rito en que una persona sumergía a otra. Es interesante tener en cuenta que San Lucas nos dice que el bautista era hijo de un sacerdote, y en calidad de sacerdote mediador, porque el sacerdocio era hereditario y por nacimiento, estaba haciendo una especie de sacramento con el que bautizaba a los que se convertían y acudían a él. Por eso Jesús tenía elementos para que los otros respondieran, pero como eran políticos y no querían quedar mal con nadie y no querían quedar en mala posición tampoco ellos, prefirieron decirle que no sabían. Y Jesús les dijo: tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. En realidad, en el Evangelio de San Mateo va a dar dos respuestas importantes enseguida, y por eso tenemos que leer atentos lo que sigue.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.